A continuación vamos a desarrollar el tema de la participación de municipios y provincias en los tributos del Estado y de las comunidades autónomas, criterios de distribución y reglas de evolución, regímenes especiales, cooperación económica del Estado y de las comunidades autónomas a las inversiones de las entidades locales, los fondos de la Unión Europea para las entidades locales. Para desarrollar este tema o para elaborarlo he utilizado fundamentalmente la Ley de Haciendas Locales en lo que se refiere a la financiación y la participación de los municipios y provincias en los tributos del Estado, y para los criterios de distribución y reglas de evolución, los regímenes especiales. Para hablar de la cooperación económica del Estado y de las comunidades autónomas a las inversiones locales, entre otra normativa, he utilizado algún artículo del Real Decreto 835/2003, también la Constitución, también algún estatuto de autonomía. Y de otro lado, para hablar de los fondos europeos, me he ido directamente al TFUE, al Tratado Fundacional de la Unión Europea, que es el vigente actualmente y que tiene carácter normativo y que el TFUE es como un reglamento europeo, tiene aplicación directa y no necesita de transposición al ordenamiento jurídico interno. Sin más dilación, entro ya con el primero de los epígrafes, con la participación de los municipios y provincias en los tributos del Estado y de las comunidades autónomas, y con los criterios de distribución y reglas de evolución. Decir lo primero, que este tema, se puede comenzar con el artículo número 2 de la Ley de Haciendas Locales, donde se enumeran los recursos de las entidades locales, distinguiendo dos grupos, los que tienen carácter tributario y los que no tienen carácter tributario. Los que he señalado en amarillo, los tributos propios, y lo que se conoce como las PT, las participaciones en los tributos del Estado y de las comunidades autónomas, tienen carácter tributario. A partir de aquí nos vamos al artículo 111, que nos habla de la cesión de recaudación de impuestos del Estado, y este epígrafe lo abordaremos distinguiendo distintos sistemas de participación en los tributos del Estado en función del tipo o tipos de municipios que vamos a delimitar. Nos dice el artículo 111 que el ámbito subjetivo, en principio, son los municipios que sean capitales de provincia o de comunidad autónoma o que tengan población de derecho igual o superior a 75.000 habitantes. Es decir, estamos hablando de los municipios de gran población del 121 de la Ley de Haciendas Locales, de la Ley de Bases, o del 111 y 135 de la Ley de Haciendas Locales. En este caso, la forma de financiación de estos municipios de gran población se hace mediante una doble fuente. De un lado, cesión de la recaudación de los impuestos del Estado en unos porcentajes que yo no me puedo aprender de memoria porque no me voy a acordar, sobre los impuestos de la renta, el impuesto sobre el valor añadido y los impuestos especiales sobre bebidas alcohólicas y sobre labores del tabaco. Decir que los municipios no podrán asumir en ningún caso competencias normativas de gestión, de liquidación, de recaudación e inspección de estos tributos, porque lo que se les cede es una participación en los recursos obtenidos de estos tributos, pero en ningún caso ni la titularidad ni funciones de gestión. Bien, cuya titularidad, dice aquí, y ejercicio corresponde en exclusiva al Estado. De otro lado, estas entidades locales, vamos a ver dónde lo tengo, reciben, un plus de financiación que se conoce como un fondo complementario de financiación. ¿Por qué? Porque el importe que reciben en función de la cesión del IRPF, el IVA y los impuestos especiales suele ser escasa. Y para que haya una correcta financiación reciben este fondo complementario de financiación, que es para las entidades del artículo 111, que son las que estamos tratando. De otro lado, pasamos a otro tipo de municipios, el resto de municipios.
¿Cuál es el ámbito subjetivo del artículo 122? Los que no están incluidos en el régimen del 111, es decir, el resto de municipios. ¿Cuál es el modelo de financiación de estos municipios? Bueno, pues estos se financian exclusivamente con PTEs. Bueno, exclusivamente con PTEs no. En lo que respecta a las cesiones de participación en los tributos del Estado y de las comunidades autónomas, reciben un porcentaje a cargo de los presupuestos generales del Estado en concepto de participación en los tributos del Estado y de las comunidades autónomas. Luego, además, pueden estar financiadas con subvenciones, etcétera, etcétera, que ya no tienen carácter tributario. Bien. De otro lado tenemos en el 125 otro tipo de municipios, los conocidos como municipios turísticos, que son aquellos que, encontrándose en el ámbito subjetivo del 122, es decir, municipios que no son de gran población, pero cumplen dos condiciones, las dos, tener una población de derecho superior a 20.000 habitantes y un número de viviendas de segunda residencia que supere el número de viviendas principales de acuerdo con los datos oficiales del último censo de edificio de viviendas. Aquí lo que se articula es un modelo de dos vías de financiación. De un lado tendrán una cesión en la recaudación de los impuestos sobre hidrocarburos y labores del tabaco y de otro lado la PTE del régimen ordinario, es decir, de los municipios del 122, participación en los tributos del Estado, tal como lo hacen las entidades del artículo 122. Y por último, para destacar la cuarta modalidad de participación en los tributos del Estado de financiación de las entidades locales, pues vemos las provincias, nos habla de la cesión y recaudación de impuesto del Estado. Y aquí pues se cede efectivamente, igual que en el caso de los municipios de gran población, un porcentaje sobre los impuestos del IVA, lo tenéis aquí, el IVA, la renta y el impuesto especial sobre las bebidas alcohólicas y los hidrocarburos y las labores del tabaco. Y además, para compensar, igual que en el caso de los municipios de gran población, si esta cesión es escasa para el mantenimiento de los servicios, pues se les cede una participación de las provincias en los tributos del Estado. Es decir, que participarán en el modelo regulado en esta sección las provincias, así como las comunidades autónomas uniprovinciales, mediante la cesión de un fondo de compensación de financiación. Recibe ese nombre. Después tenemos la participación en los tributos de las comunidades autónomas, que esto se regula por legislación autonómica. Actualmente, que se sepa, no hay ninguna comunidad autónoma que haya puesto en marcha ningún tipo de participación en tributos autonómicos, pero bueno, puede ser que en este ínterin se produzca alguna aprobación normativa a este efecto. Criterios de distribución y reglas de evolución. La participación de las entidades locales en los tributos del Estado ha sufrido un cambio importante con la entrada en vigor de la Ley 51.2 de reforma de la Ley de Haciendas Locales. Sabéis que ha habido varias reformas. Esta fue fundamental para la financiación y la participación en los tributos del Estado. ¿Por qué? Porque asimilaba el modelo de participación de las entidades locales al modelo de financiación que tenía ya definido que estaba ya definido para las comunidades autónomas, y además tiene una vocación de permanencia en el tiempo. Respecto de los criterios de distribución, podemos decir que el modelo de participación se articula teniendo en cuenta fundamentalmente tres variables. Primero, la población. De otro lado, el esfuerzo fiscal, que es directamente proporcional, es decir, se calcula directamente proporcional al esfuerzo fiscal en base a lo recaudado por el IBI, por el IAE y por el IVTM, inversamente proporcional a la capacidad tributaria o al hecho de tener la consideración de municipio turístico. Los recursos de las entidades supramunicipales se regulan en el artículo 150.
en un principio nos habla de todo tipo de entidades supramunicipales y se dice que reconstituyen sus recursos lo previsto en su respectiva normativa de creación y los establecidos en esta ley y en las disposiciones que los desarrollen, y que serán de aplicación a las entidades supramunicipales lo dispuesto en esta ley respecto de los recursos de los ayuntamientos con las especialidades que procedan. De otro lado, el artículo 152 nos habla de los ingresos tributarios, diciéndonos que las comarcas, las áreas metropolitanas, las entidades municipales asociativas y demás entidades supramunicipales podrán establecer y exigir tributos de conformidad con lo previsto en sus respectivas normas de creación y siempre en los términos de esta ley y de las disposiciones que se desarrollen. Y que el régimen financiero de las entidades supramunicipales, esto es muy importante aunque no lo parezca, no alterará el propio de los ayuntamientos que la integren. Bueno, respecto de las áreas metropolitanas, no sé hasta dónde ahondar por el tiempo. Decir que las áreas metropolitanas pueden contar con los siguientes recursos. Actualmente solo existen en áreas metropolitanas una y en Barcelona. Las áreas metropolitanas podrán establecer un recargo del impuesto sobre el IBI. Bueno, y subvenciones de carácter finalista. Comarcas y otras entidades municipales se dice que no podrán exigir ninguno de los impuestos y recargos regulados en esta ley ni percibir participaciones en los tributos del Estado. Esto se regula por legislación de comunidad autónoma, es decir, su financiación, y aquí nosotros personalmente no entramos. De otro lado, en el capítulo 2 se habla de los recursos de las entidades de ámbito territorial inferior al municipio. Artículo 156, recursos de entidades de ámbito territorial inferior al municipio. El título es algo confuso porque sabéis que tenemos de un lado las entidades de ámbito territorial al municipio con personalidad jurídica que aún subsisten desde antes de la modificación de la ley del año 13 y las actuales entes de ámbito, o los actuales, entes de ámbito inferior al municipio, que son de a partir del año 13, que no cuentan con personalidad jurídica y cuyo régimen de financiación es el del ayuntamiento al que estén adscritos. Aquí no hay más explicación. Entonces, ¿qué dice el 156? Que éstas no podrán tener impuestos propios ni participación en los tributos del Estado, pero sí en los del municipio al que pertenezcan. ¿Qué nos hace pensar esto? Que se está refiriendo a los entes de ámbito territorial inferior al municipio. ¿Qué ocurre con esas entidades que tienen personalidad jurídica, que son de ámbito territorial inferior al municipio y que aún subsisten? Pues yo opto por la solución del 122. Juraría que es el número, que son, resto de los municipios. Acordaos que decía municipios de gran población. Segundo lugar, resto de los municipios. Yo opto por esa solución. Pero bueno, respecto de aspectos más explícitos, se nos remite a legislación autonómica. Así que ahí queda. Más regímenes especiales. Pues tenemos el de Baleares, que estos se dice que dispondrán de los recursos mínimos que en esta ley se les reconocen a las diputaciones provinciales, ya que sabéis que los consejos insulares, por mor de lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía, en la última redacción del Estatuto de Autonomía de Baleares, han tomado el lugar de las diputaciones provinciales, ya no desplazándolas, sino eliminándolas. Puede que suene atrevido, pero es así, por lo que yo he leído, Y de otro lado tenemos a Canarias, que nos dice que las entidades canarias dispondrán de los recursos regulados en esta ley, sin perjuicio de las peculiaridades previstas en la legislación del régimen económico fiscal de Canarias, donde sí que es verdad que los cabildos coexisten con las diputaciones provinciales. De otro lado tenemos a Ceuta y Melilla, financiación, y se nos dice que las ciudades de Ceuta y Melilla dispondrán de recursos previstos en sus respectivos regímenes fiscales especiales. Las cuotas tributarias correspondientes a los impuestos municipales regulados en esta ley, como regla general, serán objeto de una bonificación del 50%. La cuota tributaria se está refiriendo ya a la cuota final,
al resultado de aplicar sobre la base íntegra las reducciones, sobre la base liquidable el tipo de gravamen y sobre la cuota liquidable las bonificaciones. La final tiene una bonificación del 25%. De otro lado tenemos también como regímenes especiales pues el de Madrid, por la capitalidad y por por el volumen financiero que se maneja en Madrid, y de otro lado Barcelona, que dice que el municipio de Barcelona tendrá un régimen financiero especial del que será supletorio lo dispuesto en esta ley. Estos son considerados regímenes especiales. Respecto a la cooperación económica del Estado y de las comunidades autónomas en las inversiones de las entidades locales, decir que la cooperación del Estado a las entidades locales se articula a través del Real Decreto 835/2003, cuyo objeto es garantizar el principio de solidaridad que está contenido en los artículos 2 y 138 de la Constitución, para permitir un desarrollo económico justo y adecuado entre las distintas partes del territorio. Bueno, pues en los instrumentos de la cooperación del Estado a las inversiones de las entidades locales se instrumentan económicamente con los créditos consignados en los presupuestos generales del Estado, que se hacen efectivos generalmente a través de los planes provinciales de cooperación a obras y servicios, fundamentalmente, no exclusivamente. Así pues, tenemos los planes de inversión de las diputaciones provinciales, ya lo hemos dicho, los planes provinciales de cooperación a obras y servicios, que recordad además que es uno de los documentos que debe estar anexo al presupuesto general de la entidad local. Artículo 167, si no recuerdo mal, de la Ley de Haciendas Locales. De otro lado tenemos los planes de inversiones europeos, donde el Estado contribuye económicamente a los planes de inversión sobre las entidades locales, que se cofinancian entre la Unión Europea y el Estado. De otro lado tenemos el aspecto tecnológico, donde el Estado contribuye a modernizar la administración local a través de la utilización de tecnologías de la información. Respecto de la cooperación de las comunidades autónomas, pues hemos de decir que es algo que se regula por normativa autonómica, con lo cual no nos meteremos demasiado, pero sí decir que aparte de las subvenciones que no tienen carácter tributario, pero que están ahí, pues ya hemos dicho que puede haber determinados fondos que provienen en última instancia de los presupuestos generales del Estado, pero que la comunidad autónoma los destina a equiparación y solidaridad entre las entidades locales. Por último, vamos a hablar de los fondos de la Unión Europea para las entidades locales. Decir que al margen de la financiación local prevista en la Constitución y lo que hemos visto aquí en la Ley de Haciendas Locales, pues es cada vez más relevante estas ayudas directas que provienen de transferencias de distintas instituciones de la Unión Europea. Tienen como finalidad pues impulsar el crecimiento en las regiones y ciudades, las clases, que es a donde vamos realmente. Pues tenemos en primer lugar los fondos FEDER. Estos os sonarán sobre todo. Su objetivo es contribuir a la corrección de los desequilibrios regionales producidos por desventajas naturales o demográficas graves y permanentes. Después tenemos el Fondo Social Europeo, cuyo objetivo es favorecer la reinserción profesional de las personas sin empleo y de grupos desfavorecidos, financiando acciones de formación y sistemas de ayuda a la contratación. A continuación contamos con el Fondo de Cohesión, que es un fondo especial de solidaridad para ayudar a los entes municipales o a las entidades municipales cuyo PIB es inferior al de la media comunitaria. Ved que las diferencias entre el FEDER y el Fondo de Cohesión es que en el FEDER las diferencias se deben a desventajas naturales o demográficas graves y permanentes, mientras que el Fondo de Cohesión se fundamenta en diferencias o desfases en el PIB. ¿De acuerdo?
Después tenemos el Fondo Agrícola de Desarrollo Rural, que tiene por objeto mejorar la competitividad de la agricultura, la calidad de vida de las zonas rurales y la protección medioambiental. Y el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, que tiene por objeto ayudar a los pescadores en una transición a una pesca sostenible, pero sobre todo también a ayudar a las regiones costeras a diversificar su economía. ¿Por qué? Porque el tema de la pesca está cada vez más complicado y entonces lo que se hace es financiar proyectos para crear empleo y mejorar la calidad de vida de estas zonas costeras. Y de esta manera pues se concluye el tema de la participación de municipios y provincias en los tributos del Estado y de las